Conserva la voz. Análisis sobre los hechos que hacen noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo. That America will never be a socialist country. Conserva la voz. Un espacio no apto para lo políticamente correcto o socialmente aceptable. La fuerza del cielo nos acompañe y ¡viva la libertad, carajo! Conserva la voz. Tu voz sin censura. Se ponen en la solapa el pin de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Con ustedes su anfitrión, Freddy Silva. ¿Qué tal, amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo en este nuevo episodio de su podcast Conserva la Voz, un podcast dedicado a los conservadores, pero también a aquellos que buscan una mirada distinta de lo que ofrecen los principales medios de comunicación. Estamos en día martes 2 de septiembre de este 2025. Soy Freddy Silva desde Tampa, Florida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos estén escuchando. Ya estamos en el segundo día de esta semana, pero nosotros empezando realmente lo que va la jornada laboral, porque entendemos que el día de ayer, aquí en los Estados Unidos, 1 de septiembre, se celebra el Día del Trabajo, a diferencia del resto del continente, que celebran al Día del Trabajador, o que es una fecha más dedicada a los comunistas, los socialistas, el 1 de mayo. Pero aquí en los Estados Unidos lo que nosotros agradecemos primero la oportunidad de tener el trabajo, de gracias a ello poder llevar comida a la mesa, darle estabilidad a la familia y por supuesto celebramos y oramos para que todas las personas pues no solamente gocen del trabajo, sino también gocen de esa tranquilidad de hacer lo que les gusta mediante su trabajo y llevar bendición y prosperidad para sus familias. Comentarles que en lo que va de la fecha de la mencionada, Día del Trabajo, la Casa Blanca ha conmemorado el día de ayer destacando los avances en materia de empleos y salarios. Dice, mientras los estadounidenses de todo el país conmemoran el Día del Trabajo, el presidente Donald Trump se erige como defensor del trabajador estadounidense. Esto es lo que dijo en un comunicado la Casa Blanca el día de ayer, citando datos de empleos que muestran una continua creación de los mismos en el sector privado y un crecimiento salarial para que supere la inflación. La administración también ha señalado un aumento de 500,000 empleos en las nóminas no agrícolas desde que el presidente asumió el cargo en enero y que todos los aumentos netos de empleo provienen de empleadores privados. Las nóminas del gobierno federal han disminuido a medida que la administración implementa reducciones de personal. Los funcionarios han destacado un desempeño particularmente sólido entre los trabajadores autóctonos, cuyo empleo aumentó en aproximadamente 2.4 millones durante el periodo, lo que representa la totalidad del aumento neto de empleos. Más allá de lo que puedan decir las cifras oficiales que da a conocer esta administración, como lo hace cualquier gobierno, pues habrá que ver en la realidad qué tan beneficiado está el ciudadano de a pie. No nos olvidemos que estamos saliendo de una pésima administración con Joe Biden, que tomó medidas realmente drásticas en contra de la economía, sobre todo de la clase media y la clase pobre. Cualquiera diría que los demócratas, igual que los socialistas en general, lo que buscan siempre es que todo sea parejo y para todos sea igual. Y en este sentido, ellos entienden que la pobreza debe ser democratizada. O sea, para ellos, quitarle a los ricos para darle a los pobres significa vamos a dejar de tener ricos, porque según ellos son los opresores, son los malos, son los que someten. Por eso hay que quitarle al rico. Lo que no entienden es que cuando le quitas al rico, deja de producir, deja de generar empleos, deja de generar riqueza, para que al final ese rico termina siendo o clase media o clase pobre. Y al final, como no hay más riqueza que distribuir, más que la primera que seguramente se han afanado los politiqueros y sus secuaces, pues entonces terminan democratizando la pobreza. Y esto no es realmente la solución que se ha tenido o que se ha buscado en el país de las libertades. Aquí en los Estados Unidos lo que se promueve es un gobierno pequeño, que simplemente sea un administrador, para que se permita al pequeño empresario, al individuo en general, poder prosperar por su cuenta, tener la oportunidad de salir adelante bajo sus propios medios, ser dueño de su tiempo, que creo que esa es la mayor riqueza que hoy se puede decir que se tiene. Y para ello necesitamos ir retomando lo que ha hecho como esencia la grandeza de los Estados Unidos de Norteamérica. Ojalá que conmemorar este Día del Trabajo también represente recordar
que no hay nada más importante que entregar al individuo la oportunidad de desenvolverse y desarrollarse en vez de estar buscando estas políticas absurdas de equidad, donde pretenden que todos seamos iguales cuando ninguno lo es. No, no somos iguales. Y hay que reconocerlo y tenemos que decir las cosas como son. Cada persona tiene particularidades que los hacen muy únicos y distintos, incluso entre hermanos que han vivido en la misma casa, con los mismos padres, con la misma educación, con la misma formación, no son iguales. Incluso creo que podemos ir más lejos. Dentro de una misma casa, si hay gemelos, igual que gemelas, por muy parecidos que sean, son distintos en muchos aspectos. Por eso este absurdo de pretender que todos seamos iguales o esta equidad es realmente algo que no va a funcionar. Lo que se necesita no es un gobierno que se inmiscuya en la vida personal, en la vida privada de las personas. Al contrario, necesitamos recobrar nuestra intimidad, pero sobre todo la privacidad. Ya no un gobierno abusivo que sea capaz de investigarte sin necesidad de una orden judicial, o que constantemente seamos sometidos a las agencias federales sobre sospecha, que tal vez ni siquiera es fundada. No, necesitamos recobrar muchas cosas que son importantes y para ello también necesitamos básicamente restituir lo que ha hecho de esta nación una gran nación y son las libertades constitucionales que garantizan, por supuesto, al individuo protegerlo de un mal gobierno. Necesitamos reestructurar muchas cosas en el país y ojalá que esta administración entienda eso y quienes hoy están a la cabeza de esta administración número 47 vean que el ciudadano americano puede prosperar, puede crecer, puede hacer grandes cosas siempre y cuando se le permita un libre mercado honesto, transparente, donde también las grandes corporaciones con los oligopolios no sean la traba principal para ir asfixiando a sectores como por ejemplo el ganadero, agropecuario, los pequeños restaurantes, las pequeñas tiendas, como antes era. Mucha de la grandeza de los Estados Unidos no era simplemente la acumulación de grandes riquezas, no. Era el hecho de poder tú montar una pequeña empresa y ser capaz de dar de comer y prosperidad a tu familia, sin necesidad de tener grandes o exorbitantes sumas de dinero. Lo importante era tener la libertad de tú primero decidir qué es lo que te gusta hacer, en base a ello emprender un negocio, tener a tu familia contigo cerca y disponer de tu tiempo. Pero ojalá estas reflexiones siempre sean en mérito a lo que hemos ido celebrando el día de ayer, el Día del Trabajo. Pero no solamente ha sido el presidente Donald Trump a través de la Casa Blanca que ha estado conmemorando este día, también la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ha mencionado que los empleos están regresando a los ciudadanos estadounidenses. Ese fue el mensaje de Kristi Noem. Ella decía, este día del trabajo, Estados Unidos vuelve a trabajar para los estadounidenses, señalando que todos los nuevos empleos generados han beneficiado a los ciudadanos de este país. Ha mencionado lo que decíamos a través de la Casa Blanca. 2.5 millones de estadounidenses han vuelto al trabajo desde enero de este 2025. En comparación, el 88% de los empleos creados durante el mismo periodo bajo el gobierno de Biden fueron trabajadores nacidos en el extranjero. Mientras tanto, las reformas del Departamento de Seguridad Nacional han ahorrado a los contribuyentes más de 13.2 millones de dólares. El presidente Trump y yo priorizamos al trabajador estadounidense. Feliz Día del Trabajo. Esa era la declaración también por parte de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. Y entendemos, esta administración está bajo los principios de MAGA. Hay muchos que ni siquiera saben o tienen idea de lo que significa el movimiento Make America Great Again. No le vamos a dedicar mucho tiempo en este episodio, prometemos hacerlo tal vez en un futuro, donde se pueda explicar a grandes rasgos cómo, dónde, en qué año más o menos se entiende, se va formando esto que llamamos Make America Great Again. Que a diferencia de lo que dicen algunos, no es que se trate de un movimiento, de un cartel político. No, es un movimiento, y se lo voy a resumir, es un movimiento el cual nace de la clase obrera trabajadora que a finales del siglo pasado, al ver que sus políticos los abandonaron, porque eso fue lo que prácticamente hicieron, no solo el gobierno de Bill Clinton, tanto el gobierno de Bush padre como el de Bush hijo,
se encargaron de permitir simplemente que las grandes empresas, las grandes fábricas productoras de empleos aquí en los Estados Unidos se puedan mudar a China, a India, a Irlanda, a Finlandia, a cualquier parte del mundo. Mucha de esa clase que había sido trabajadora de fábricas, personas técnicas tal vez solamente, tal vez no con mucho estudio académico universitario. Sin embargo, era un grueso de la población que al ver que se exportaron los empleos hacia otras naciones, pues quedó sin tener la oportunidad de llevar prosperidad a sus familias. Muchas personas trataron o intentaron de la mejor manera poder crear su propio negocio. Muchos fracasaron porque no tenían formación para ello. Sin embargo, el presidente Donald Trump se da cuenta que existe este movimiento natural que nace de la clase media olvidada de sus políticos y a partir de ello comienza lo que se entiende como la doctrina MAGA. Uno de los que logra relatar en su libro, Charlie Kirk, sobre MAGA, es creo una de las visiones más acercadas, o por lo menos creo la que tiene más fundamento para entender lo que es el movimiento Make America Great Again, que algunos dicen que es un movimiento republicano, que honestamente no lo es. Sin embargo, sí se adapta mucho a tanto la línea conservadora como las políticas de derecha de buscar un gobierno reducido, que sea controlado por su pueblo y donde no se entrometa el gobierno en la vida de los ciudadanos, que más bien se les permita las oportunidades y las condiciones para poder sobresalir por su cuenta y así no generar una carga adicional para que el Estado tenga que mantenerlos o generarle algún empleo. Bueno, pero la doctrina MAGA es eso y entendemos que el presidente Donald Trump, igual que toda su administración, está consciente de que se le debe restituir al ciudadano americano la grandeza que tuvo el siglo pasado, ya sea en su mano de obra, o sea, toda esta parte manufacturera, o por lo menos que se le dé las condiciones para que vuelva a empezar, para que tenga su propio negocio y tenga por su cuenta y en sus manos su prosperidad. Reiteramos lo que ha dicho esta administración y desde estos micrófonos a toda la gente que nos sigue. Feliz Día del Trabajador, un poco tarde, un día después, pero nuestras mejores bendiciones, nuestros mejores deseos siempre para todos y cada uno de ustedes. Avanzando en nuestra agenda para esta jornada 2 de agosto, más bien 2 de septiembre, les cuento que el uso de la Guardia Nacional por parte del presidente Donald Trump resulta que ahora, según un juez puesto por el presidente Bill Clinton, ha determinado que es una violación a la ley misma federal. Esto pasó en San Francisco, California. Usted ya se dará cuenta, cuando hablamos de California, es uno de los estados más progresistas, uno de los más socialistas, comunistas, donde han determinado a través del juez Charles Breyer que la administración del presidente Donald Trump ha violado la ley federal al enviar tropas al área de Los Ángeles. Sin embargo, en esta decisión del juez no exige la retirada de las tropas restantes. Ha fijado, sí, una orden que va a entrar en vigor para este próximo viernes, lo que quiere decir tan solo en unos 3 días, sin contar el día de hoy. Y esta es una orden que llega después de que California presentara una demanda. El estado dijo que las tropas enviadas a Los Ángeles durante el verano estaban violando una ley que prohíbe la aplicación militar de las leyes nacionales. Ahora, de fondo, yo entiendo que esta es una forma de cómo lavarle la cara a todos estos izquierdosos californianos y el resto del país, como para decirle, usted, presidente Trump, no tiene ni la autoridad moral, por supuesto, ni la autoridad federal para poder llevar o enviar tropas dentro de nuestro territorio. Cuando uno logra más o menos escuchar la misma línea y la narrativa que presentan los principales medios de comunicación, pues entonces uno termina formándose la idea de que es cierto. No tendría por qué el presidente enviar militares o que sean abusivos, porque a veces esto también es una confusión que te meten los de la izquierda. Te hacen parecer como si la intervención militar de lo que ha hecho el presidente Trump aquí en los Estados Unidos es igual a la intervención militar que se hace en nuestros países, por ejemplo, desde México hasta Argentina, donde los gobiernos corruptos en su momento enviaban a los militares y terminaban haciendo abusos, algunas veces desapariciones, porque eran gobiernos de facto en la mayoría. Sin embargo, lo que pasa aquí en el país no es eso.
A nosotros nos preocupa cómo tanto los activistas demócratas como sus aliados, los principales medios de comunicación, establecen narrativas anacrónicas. Porque primero, nuestras Fuerzas Armadas son nuestras Fuerzas Armadas, de las que nos sentimos orgullosos, a las que cuando las vemos en la calle, ya sea que estén con uniforme o exista algún tipo de señal que nos permita identificar que son miembros del ejército de los Estados Unidos, les decimos con mucho respeto, gracias por su servicio. Son esos mismos soldados que cuando salen para defender o llevar la bandera de la libertad en nombre de este país fuera de nuestras fronteras, nosotros les deseamos lo mejor, esperamos lo mejor. Financiamos muchas de estas campañas militares fuera de los Estados Unidos con nuestros impuestos. Y por supuesto, cuando pasa algo fuera de nuestras fronteras en contra de nuestros soldados, lo sentimos, lo lloramos, estamos de luto y nos preocupamos. Pero resulta que con esta narrativa de izquierda, tanto de los demócratas como de los principales medios de comunicación, ahora tienes que fomentar el odio, al punto que no los debes recibir, los debes insultar, debes apedrearlos, debes decirles lo que se te venga en gana, esperando de que ese tu derecho o libertad de expresión no te lleve a la cárcel. Yo digo, ¿hasta qué punto están dispuestos estos zurdos, estos demócratas, estos socialistas, de llevar y empujar su agenda globalista? ¿Hasta qué punto van a empujar a que sobre todo los más jóvenes, aquellos que todavía no tienen un raciocinio completo para dar un argumento o peor, una actuación, hasta dónde van a empujar para que todos estos estén en contra de la ley y el orden, pero sobre todo faltarle el respeto a nuestras Fuerzas Armadas, a nuestro ejército, a nuestros oficiales también de la policía, de los alguaciles? Nuestra reflexión tiene que ser muy profunda. Estamos pasando por tiempos realmente inverosímiles, que no tienen precedentes, y que lamentablemente mucha gente ni siquiera se da cuenta que la Internacional Socialista, toda esta línea progresista, toda esta agenda globalista, ha secuestrado al Partido Demócrata y está llevándolo por un barranco. Un barranco porque estamos nosotros haciendo que lo que se entendía, el respeto, el orden, la ley, lo estamos quebrantando, y lo peor es que estamos motivando a que se viole todo esto, se destruya todo esto. Ya le digo, es un sinsentido que nosotros a ese ejército que amamos, a ese ejército que respetamos, a ese ejército que apoyamos, tengamos que estarle escupiendo, gritando groserías, botándolo de las ciudades, cuando su trabajo es ir a ayudar la criminalidad y la delincuencia que los politiqueros no son capaces de resolver. O que la misma policía ya se ha cansado de perseguir al delincuente. ¿Por qué? Porque han elaborado leyes que son permisivas, favorables a los delincuentes. Hay leyes tan absurdas en el país, pero que han sido aprobadas. No solo en California, véalo también en Illinois, donde la persona puede robar en una tienda $850, creo, en California, o $900, y Illinois más o menos un tanto parecido. Y como es un delito menor, entonces la policía prefiere ya ni siquiera perseguirlos. Ya no hacen nada. Y esto es atentar también contra la autoridad, contra la ley, el orden. Y lo están haciendo de forma premeditada. Tenemos que ver que nuestras Fuerzas Armadas son nuestras Fuerzas Armadas. Independientemente que usted esté o no de acuerdo con el accionar, son nuestras Fuerzas Armadas. Nuestros policías son nuestros policías, igual que las oficinas de los alguaciles o los agentes de los alguaciles, los sheriffs. Tenemos que respetarlos. No nos olvidemos que cuando tenemos algún tipo de temor en nuestra casa, porque alguien merodea, porque hay un intento de robo, un intento de atraco, o que han robado algo de su auto, o algo no le está dejando en paz en su casa y usted tiene temor, lo primero que hace es llamar a estos agentes para que le den un poco de seguridad. Imagínese la incongruencia de que a las personas a las cuales se supone usted recurre para que le den un poco de seguridad, ahora todos estos politiqueros le andan diciendo que tiene que escupirle, que tiene que gritarle, que tiene que insultarle, que tiene que impedir que haga su trabajo.
hay mucho que tenemos que hacer en el país. Pero lo más importante, necesitamos amar a esta nación y dejar de escuchar esas narrativas de izquierda, esas narrativas divisivas que nos tratan de decir que, por ejemplo, la comunidad hispana es una subnación dentro de los Estados Unidos y que los logros son de la comunidad hispana, que aquí no se logra el sueño americano y que nosotros tenemos que seguir hablando el español en vez de integrarnos a toda la comunidad de acá. Que nosotros tenemos que hacer prevalecer nuestra cultura. Incluso se han levantado un mes de la herencia hispana completa para hablar solo de su cultura, cuando en realidad lo que deberíamos hacer es también integrarnos a la cultura americana. Pero no, todas estas corrientes lo que quieren es que su cultura, de la cual usted ha salido huyendo, y ojo, no estoy hablando de la cultura de las danzas, las tradiciones, los bailes, igual que los trajes o las deliciosas comidas que tenemos en nuestros países, no. Estoy hablando de esa mala cultura, esas malas tradiciones y esos malos hábitos que traemos desde nuestros países, apegados a veces en la corrupción. Gente que ha estado acostumbrada a ver que, bueno, le vamos a dar unos pesos y con esto me va a acelerar o con esto me va a ayudar a que sea más rápido. O cosas tan absurdas, pero que son molestas en cuanto al choque cultural. Gente que viene y que piensa que el jueves, el martes, a las 2 de la mañana puede traer su música y vive en un complejo de apartamentos donde no deja dormir a la gente. O más, ni siquiera deja dormir a los vecinos si es dueño de casa o está rentando una casa. O ese indeseable que come algo y tira la basura al piso. Sí. No toda la inmigración es buena. No todos los inmigrantes son buenos. Y no todo lo que trae la inmigración es buena. Por eso es que nosotros tenemos que hacer mucha reflexión sobre lo que está pasando en el país. No podemos seguir dejándonos convencer con narrativas que lo único que hacen es primero fomentar la confrontación, la división. Usted ya está viviendo acá. Usted es parte de los Estados Unidos. Siéntase orgulloso de vivir en este país. Adáptese al sistema. Conozca la cultura. Trate de interactuar con la gente americana. Vea por qué esta nación ha sido la que usted se ha inspirado para venir a buscar una vida mejor. No trate de venir con su cultura, con sus hábitos e imponer sus hábitos. Muchos de ellos tal vez son buenos, pero créanme, hay muchos de los cuales nosotros tenemos que aprender de este país. Y para eso primero hay que amar a esta nación. Reconocer que esta va a ser nuestra casa. Este va a ser el lugar en donde vamos a desarrollarnos y vamos a darle prosperidad, no solo a nuestra familia, sino un mejor camino para nuestros hijos. Hay que amar a los Estados Unidos, más que a la nación en la cual hemos salido, de la cual hemos venido huyendo por falta de oportunidad económica, por corrupción, por persecución política, por todo lo que usted tal vez ha sufrido para venir acá. Esta es su nueva casa, este es su nuevo hogar. Cuídelo, protéjalo, hágalo suyo. Esa es la única forma en la cual nosotros podemos decirle a usted que hay que amar a los Estados Unidos de Norteamérica. Vamos a la pausa. Ya regresamos con más. Conserva la voz. Conserva la voz, un programa de información y análisis de los hechos más importantes que ocurran en el mundo. That America will never be a socialist country. Pero también sé que no es lícito eliminar una vida humana para resolver un problema. Se ponen en la solapa el pin de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Conserva la voz. Conserva la voz. Seguimos con más de su podcast Conserva la Voz. Como siempre, le mandamos un fuerte abrazo a toda la gente que nos va acompañando donde quiera que esté. Hay datos importantes que no podemos dejar pasar. Le cuento, yo creo que más de una oportunidad he hablado sobre los tiroteos masivos, ¿no? Como la prensa progresista, para llenar titulares o hacer bastante amarillistas, cuando se trata de 2 personas fallecidas, 3 personas fallecidas, hacen un tremendo escándalo diciendo que se trata de una balacera masiva. Sí. Ahora, eso no quiere decir, y no me malentienda, no quiere decir para nada que estamos minimizando las vidas de quienes han fallecido en esos tiroteos mortales o masivos, como llama la prensa. Pero lo que a mí me llama siempre poderosamente la atención es la hipocresía de estos mismos medios de comunicación, que cuando hay tiroteos que yo considero son masivos, no le llaman de la misma manera en los medios de comunicación.
Créanme. Fíjense este dato que salió recién nomás en las últimas horas. Resulta que en Chicago, la ciudad que a mi parecer es una de las más violentas del país, donde el presidente Donald Trump está insinuando que va a enviar a la Guardia Nacional porque el tema de la delincuencia es imparable, o por lo menos se cree que ya no está bajo control de las autoridades, pues resulta que tanto el gobernador como el alcalde dicen, no, eso no pasa por acá. La delincuencia ha bajado, no necesitamos a la Guardia Nacional, nosotros podemos solos. Mentira. Y le digo por qué. Siempre al zurdo hay que responderle con datos y créanme, esto va a fulminar a más de un demócrata. 53, son al menos 53 personas baleadas, 5 de ellas fatalmente. Esto fue durante el fin de semana del Día del Trabajo, solo en Chicago. El primer tiroteo fatal del fin de semana ocurre a las 11:56 de la noche del viernes. Esto lo reporta ABC. Deja una mujer muerta de 25 años. 12 horas después, a las 11 de la mañana del sábado, un hombre de 29 años fue asesinado a tiros desde un vehículo en movimiento. El hombre y un amigo se encontraban afuera en la cuadra 500 North Layer cuando ocurrió este tiroteo. Poquito más tarde, a las 7:46, una mujer de 43 años fue asesinada cuando 5 hombres se acercaron a ella y comenzaron a dispararle. El domingo, 1:39 de la mañana, 3 hombres recibieron disparos, uno de ellos de 46 años sucumbió a sus heridas. 2:52 de la mañana del domingo, un hombre de 33 años recibe un disparo en la cabeza y muere durante una discusión. ABC News señala que la violencia del fin de semana continúa mientras el gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, rechaza los esfuerzos del presidente Donald Trump de enviar a la Guardia Nacional. Los datos, estos que les acabo de mencionar, son, según los politiqueros zurdos, todo este zurderío de los demócratas, dicen que ha bajado, que la delincuencia está muy por debajo. Y yo le puedo creer en los números, ¿saben? Porque esto quiere decir que la media está por entre 50, de 32 a 50 tiroteos por fin de semana en promedio. Cuando yo llevaba los registros durante la era Biden, más o menos esto llegaba desde los 90 hasta los 102 tiroteos en un solo fin de semana en la ciudad de Chicago. Sí. Sin embargo, parece que estos 32 tiroteos y estas 52 personas heridas de bala y de estas 7 personas fallecidas, parece que no es suficiente para que tanto el alcalde como el gobernador digan que la delincuencia está campeando por allá. Sí, parece mentira, pero así de absurdas son las políticas de izquierda. Incluso viendo el fuego arder, son capaces de decir que todo está bien, que nada está pasando. Me recuerda tanto a estos disturbios que lamentablemente se vivieron en el país durante el movimiento Black Lives Matter, donde los principales medios de comunicación trataban de mentirle al pueblo estadounidense, diciendo que se trataban de protestas pacíficas. ¿Qué tipo de protesta pacífica puede ser cuando estos sujetos, por casi medio año, se han encargado de incendiar ciudades, saquear tiendas, atacar vehículos de la policía, incendiar oficinas de departamentos de la policía, del sheriff, llevar consignas constantes los demócratas para desfinanciar a la policía, llamándolos a todos racistas, xenófobos. Y tenías a la prensa progresista diciendo que estos eran manifestantes que se manifestaban de forma pacífica. La misma tontería que dijeron igual de los enfrentamientos que hubo en California el pasado mes de junio, donde dijeron que se trataba de protestas pacíficas, cuando sus imágenes estaban mostrando a personas tirándole piedras a los vehículos de las agencias federales, igual estatales, locales, incluso algunos disparándole a la policía. Es que esto realmente es vergonzoso.
Pero esta es la realidad en la que estamos viviendo en los Estados Unidos. Una prensa mentirosa, cómplice de todo este accionar de los demócratas que prefiere ocultar esto. Estos son los tiroteos masivos. Estos son los tiroteos que realmente deberían preocupar. No estoy diciendo que el otro sea menos, ¿no? Pero ¿sabe por qué no lo mencionan? Porque resulta que en estados como el de Illinois, o propiamente la ciudad de Chicago igual, tienen las leyes más estrictas en cuanto a la compra de armas de fuego. Sin embargo, esto parece que no está funcionando. Y es que otra vez estos zurdos comunistoides nos vuelven a dar la razón. El problema no está en las leyes y el problema no son las armas, el problema son las personas. No reconocer que existe una crisis de salud mental es el absurdo más grande que tienen hoy estos politiqueros de izquierda. Y lo peor es que tienes a los medios de comunicación que le hacen la segunda. Hay una crisis de salud mental, hay una crisis familiar. Niños que viven sin sus padres. Sí, parece que no estuviera relacionado. Lo está. Basta ver las estadísticas. Muchos de los niños que se unen a las pandillas, el 75%, ausencia del padre. Mientras tanto, tenemos políticas que van diciendo que ser feminista es lo mejor. Que la mujer lo puede todo, que la mujer puede estar sola, que la mujer no necesita del hombre. Empiezan a despreciarlo, a confrontarlo, a decirle que es un machista, misógino, heteropatriarcal y quién sabe qué otro discursito. Sí, si lo vamos abordando de forma integral, la violencia, todo esto que crece, estos tiroteos y todo lo demás, parte de una esencia. Familias divididas, separadas, y todo esto fomentado por esta estúpida idea de la sociedad abierta de George Soros, o en general de la Internacional Socialista. Hay muchos aspectos, por supuesto que tenemos que contemplarlos. Pero vayamos viendo la parte neurálgica de la raíz. ¿Sabe por qué el resto de la población no lo aborda o no quiere abordarlo? Porque siempre es más fácil acusar a las armas o a las leyes y no asumir nuestra responsabilidad como sociedad de que también no estamos haciendo mucho por nuestros jóvenes, por nuestros hijos, nuestros sobrinos, primos. Porque ya uno dice que tiene tanto problema en casa, ¿qué va a estar resolviendo el resto? Bueno. El problema es que el momento que usted piense que la delincuencia no le va a llegar, créame, es cuando tarde que temprano le va a tocar la puerta. Tal vez no sea directamente contra usted. Incluso puede que no sea contra su familia. Amigos, vecinos, compañeros de trabajo, de alguna manera le puede salpicar. Y créame, esto es solamente el resultado de la desidia de las personas. Por eso, todo este tema de las balaceras y tener a estos politiqueros de izquierda diciendo que no necesitamos a la Guardia Nacional, no. Toda ayuda, cualquiera que sea, para frenar la delincuencia, debe ser bienvenida, abrazada y apoyada. No le ponga color político. No se ponga de fanático. Se trata de la seguridad de sus hijos, de su esposa, de usted, de sus familiares, compañeros de trabajo, de su empresa. Por Dios, por nuestra nación, para que volvamos a ser una nación segura. Vamos a la última pausa en Conserva la Voz. Ya regresamos con más. Conserva la Voz. Conserva la Voz, un programa de información y análisis de los hechos más importantes que ocurran en el mundo. That America will never be a socialist country. Pero también sé que no es lícito eliminar una vida humana para resolver un problema. Se ponen en la solapa el PIN de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Conserva la Voz. Conserva la Voz. Seguimos con más de su podcast Conserva la Voz. Recuerde que usted nos puede encontrar a través de las redes sociales como Freddy Silva Ayala, Freddy Silva TV o en Instagram como Freddy Silva 80. Con mucho gusto recibimos sus comentarios, sus saludos. Si usted no está de acuerdo con la opinión que vertimos en este programa, de todos modos estamos abiertos al intercambio de ideas. Déjeme contarle que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ha lanzado una diatriba, una acusación en contra de CBS News
de que la cadena ha editado su entrevista sobre el miembro de la pandilla MS, Kilmar Abrego García, un inmigrante que la administración Trump deportó a El Salvador a principios de este año. La secretaria Kristi Noem dijo que estaba en Face the Nation de CBS discutiendo sobre Abrego García, pero se dio cuenta por la tarde de que el material había sido recortado para eliminar la parte de su respuesta. Ella dijo: este individuo era un conocido traficante de personas, miembro de la pandilla MS-13, un golpeador de esposas y alguien tan pervertido que solicitaba fotos de desnudos a menores, e incluso sus compañeros traficantes de personas le dijeron que parara, que era tan repugnante en lo que estaba haciendo y cómo estaba tratando a los niños pequeños. Esto es lo que dijo en la declaración o dentro de esa entrevista. Sin embargo, esa parte que le acabo de leer y este adicional más, por lo tanto, nunca debe estar en los Estados Unidos de América, y nuestra administración se está asegurando de hacer todo lo posible para llevarlo ante la justicia. Pues resulta que todo esto que dijo Kristi Noem y que está en un video, lo editó la gente de ABC. ¿Sabe por qué? Porque sus televidentes no le han dicho la verdad hasta ahora. Porque sus televidentes le siguen diciendo que se trata de el padre de Maryland, el hombre de Maryland. Sí. Así es cuando alguien establece una mentira. Se vuelve tan caprichoso de lo que ha dicho que al final del día piensa que hacer o corregir ante su audiencia, pues es una muestra de inferioridad y ellos quieren seguir teniendo el poder. Pero lo que no se dan cuenta los principales medios de comunicación es que es todo lo contrario. Sí, hay gente que está cansada de la forma en cómo manipulan la información. Y esto que acabamos de escuchar de la misma Kristi Noem es una realidad de lo que está pasando en la mayoría de los principales medios de comunicación. No hablan sobre sus antecedentes penales. No hablan sobre la investigación por la cual ha sido llevado hasta la corte, donde agentes han presentado estos informes y estos son oficiales. Kilmar Abrego García es un golpeador de mujeres. Miembro, o por lo menos dentro de lo que ha sido la investigación, fue parte de la MS-13, la Mara Salvatrucha, una pandilla terrorista. Y cuando digo que es golpeador de mujeres, no es porque me lo invento yo o lo dice Kristi Noem, no, es porque la misma esposa llamó más de una oportunidad porque la estaba golpeando, la estaba agrediendo. Sin mencionar que ha estado investigado por tráfico de personas. Y ahí está. Tarde que temprano, la verdad sale a la luz. Y ahí tenemos a los medios sinvergüenzas que, como han ido diciendo que se trata del hombre de Maryland, el padre de Maryland, ahora ya no tienen cómo ir cambiando su versión y por eso la mantienen. Y encuentran siempre alguna forma para traer a sus invitados, a todos sus activistas, para que sigan hablando de este sujeto. Como además si se tratara del único. No, hay muchos otros casos que tal vez podrían estar mencionando, a los cuales tal vez genuinamente, personas que simplemente han violado tal vez la ley al ingresar ilegalmente a los Estados Unidos, pero estaban portándose bien. Sí, pagando impuestos, estar al día con sus nóminas, estudiando, trabajando, teniendo un negocio, teniendo su familia, teniendo a sus hijos en las escuelas. Gente buena, que tal vez injustamente están siendo sacadas del país. Pero no, la prioridad es Kilmar Abrego García. ¿Por qué? Porque es político. Ojalá la comunidad hispana pueda entender. Más allá del apasionamiento al cual nos quieren llevar a la confrontación todas estas narrativas de izquierda, es que debemos reflexionar cuál es la nación en la que queremos vivir y la que vamos a heredar a nuestros hijos. Tarde que temprano, los medios de comunicación van a tener que rendir cuentas. Porque lo que hacen es, de forma muy descarada, desinformar a la gente. Pero sobre todo, generar una opinión pública que está puesta para la confrontación. Y lo último que necesitamos ahora es esto. Por eso, mi llamado siempre. Aprendamos a leer entre líneas. Ejercitemos nuestra actitud crítica. No escuche como algo santo
sagrado lo que yo le digo o lo que cualquier otro medio de izquierda o conservador le va a decir. No. Si le ha causado duda, le causa interés, investigue. Hágalo por su cuenta. Revise la información. No todo lo que le vamos a decir, incluso de mi parte, yo puedo cometer equivocaciones porque tal vez no me he dado el tiempo suficiente para poder investigar algún tipo de información. Y me voy a retractar en su momento si es que así lo he hecho. Créanme, como en muchas oportunidades me ha tocado hacerlo. Sin embargo, la invitación es para que usted deje de creerse estos cuentos de los principales medios de comunicación. Por otro lado, le cuento que un juez federal ha anulado 2 leyes firmadas el año pasado por el gobernador de California, Gavin Newsom, que prohibían los llamados videos deepfake de políticos, calificando esta legislación como una forma inconstitucional de censura. Sí, aunque usted no lo crea, dentro de todo este surderío demócrata allá en California, parece que todavía hay gente que tiene algo de sentido común. Pues resulta que Newsom ha firmado las leyes AB 2655 y AB 2839 en respuesta en su momento a que Elon Musk compartiera un anuncio de campaña que se burlaba de la entonces candidata presidencial demócrata Kamala Harris. En su momento, Elon Musk respondió que había consultado con el profesor Sugone Disnuts y que le habían dicho que la parodia todavía es legal en los Estados Unidos. El periódico satírico Babylon Bee también, ¿sí?, respondió con un video de campaña. Y todo esto, usted sabe, durante esta campaña electoral. Pero lo que pretendía Gavin Newsom era cercenar, eliminar lo que dentro de la parte cultural es hacer parodia, mofa de la política. Porque créanme, si no le pusiéramos un poco de humor a la política, esto sería extremadamente aburrido, sería extremadamente vomitivo por todo lo que uno escucha todos los días de los politiqueros, de izquierda y de derecha. Pero tenemos una constitución que nos permite, en nuestra libertad de expresión, poder hacer referencias, ya sea con sarcasmo, a estos politiqueros, que al final del día muy poco ayudan a la población en general. Pero resulta que allá en California querían llevarlo al extremo, que ya no había forma de cómo tú puedas hacer una parodia. Pues resulta que dentro del mismo surderío, pues parece que el juez superior John Méndez del Distrito Este de California, designado por George W. Bush, pues le dio un revés a Gavin Newsom. El tribunal considera, dice la respuesta de este juez, que la AB 2839 discrimina en función del contenido, el punto de vista y el orador y afecta la libertad de expresión protegida por la Constitución. En lugar de apuntar a contenido que provoca daños tangibles o beneficia materialmente a un orador, la AB 2839 intenta reprimir la libertad de expresión antes de que ocurra o realmente dañe a alguien siempre que sea razonablemente probable que lo haga y permite que casi cualquier persona actúe como un zar de la censura. Saltamos algunos párrafos. Los términos expansivos de la AB 2839 abarcan incluso los videos satíricos o parodias, ya que la ley no exige que la parodia de hecho engañe o confunda a alguien. Además, la afirmación del Estado de que la parodia y la sátira están exceptuadas no es conveniente porque la AB 2839 impone un requisito de exención de responsabilidad para la parodia o la sátira que sea independientemente sospechosa. En pocas palabras, una exención de responsabilidad obligatoria para la parodia o la sátira mataría el chiste. Bueno, entiendo que algunos demócratas estarán rasgándose las vestiduras porque aquí les acaban de dar un revés, pero también creo que esta es una realidad que nos muestra una vez más de que los zurdos, al no encontrar argumentos, furiosos, energúmenos algunos, lo que hacen es atacar con violencia. Y una forma de atacar con violencia es la censura, la cancelación, el descrédito, la ridiculización. Pero esta vez no les está funcionando. Esta vez parece que hay gente con sentido común, en este caso este juez John Méndez del Distrito Este de California, que le dijo: hey, Gavin, no puedes censurar a la gente, no puedes hacer lo que crees que te da la gana con nuestra primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica. Otro dato que me parece importante mencionar en esta jornada es que 2
de los sindicatos más grandes de los Estados Unidos, sí, sindicatos de maestros, habrían dado $43.5 millones a grupos de izquierda. ¿Qué le parece? 2 sindicatos de docentes, como les decía, durante el 2002 o desde el 2002 estarían financiando una cantidad exorbitante de más de $43 millones a grupos de izquierda. El Grupo Nacional, por ejemplo, sin fines de lucro, Defending Education, ha publicado la semana pasada un informe que detalla las contribuciones de la Asociación Nacional de Educación, la NEA, y la Federación Estadounidense de Maestros, que han dado a grupos y causas de extrema izquierda mucho dinero. Dice por acá, es evidente, ¿no?, que las prioridades de los sindicatos de docentes son promover políticas de extrema izquierda y cuestiones radicales de justicia social y no la educación infantil. El informe revela que estos sindicatos han financiado considerablemente a grupos que apoyaron a candidatos de izquierda, o sea, a los demócratas, en las elecciones recientes, aportando sumas significativas a la Asociación de Gobernadores Demócratas, así como a los comités de acción política, el PAC, de la mayoría de la Cámara de Representantes y del Senado de los Demócratas. Los sindicatos también donaron al Centro de Estudios de Izquierda, Center for American Progress, y su división 5001, o sea, sin fines de lucro, que recibió casi $500,000 de los sindicatos desde el 2022. Dice Aaron White, experto en sindicatos del sector público, dijo que la NEA de los maestros, el Sindicato Nacional, gastó 38% de su presupuesto en financiar grupos y causas de izquierda, mientras que solo destinó el 10% de su presupuesto a actividades de representación. Mire cómo se distribuye el poco dinero que les llega. En vez de que los maestros reciban los millones de dólares que tienen para sus propios maestros, que los distribuyan entre sus propios maestros, que seguramente necesitan materiales de estudio o cualquier otro gasto que puede ser muy pequeño, pero que lo necesitan los maestros. Pero no. Estos sinvergüenzas le dan dinero a los demócratas para sus campañas. Sí. Pero además de darle dinero a todo este surderío, también destinan dinero para representación legal. Lo que quiere decir, por ejemplo, es que muchos padres de familia que están opuestos a la agenda de género, a la agenda trans, están demandando a estos maestros por ser parte y cómplice de todas estas agendas perversas. Pero entonces, en vez de que cada maestro, que se supone que si tú tienes convicción y quieres llevar adelante tu convicción, pues debes también defender tus convicciones con tu dinero, no con el de los contribuyentes, pues no lo hacen. Se utilizan el dinero de los sindicatos para representación legal. Ahí es donde uno tiene que darse cuenta. Yo vengo promoviendo hace varios años, y a muchos les molesta, pero créanme, es una alternativa la educación en casa. Entiendo que muchas familias no lo puedan hacer porque papá y mamá trabajan y dependen de esos ingresos. Pero muchas veces es bueno hacer un llamado a la reflexión de que si uno va haciendo números en casa y de todos modos, para lo que se gana y para lo que cuesta una niñera, un aftercare, lo que sea que le permita a usted seguir trabajando, pero que los niños estén al cuidado de alguien más, haga un análisis para ver qué tanto usted podría más bien sacrificar, o papá o mamá, su empleo para estar al pendiente y cuidado de los hijos. Hoy más que nunca es importante liberarse de toda esta gente, ya sea del sindicato de maestros o cualquier organización que está alineada con toda esta progresía, con todo este progresismo, con todas las políticas de género, las políticas trans, agenda climática y toda esta basura ideológica que traen desde el Foro Económico Mundial y las Naciones Unidas. Hoy más que nunca es importante librarnos de esto. Muchas de las escuelas ya han dejado de ser centros donde te dan información académica. Se han vuelto centros de adoctrinamiento y tenemos que estar al pendiente de todo ello. Créanme, no es sencillo. Entiendo que no es sencillo, pero hay que tomar un momento de reflexión para ver qué es lo más importante para la familia y los hijos. Termino nomás para mencionarle que el cofundador de Airbnb, Joe Gebbia, reveló que ha abandonado al Partido Demócrata para respaldar al presidente Donald Trump después de darse cuenta de que la crisis fronteriza de Estados Unidos se estaba saliendo de control, insistiendo en que ya no podía apoyar un partido que deja entrar a criminales y personas peligrosas a nuestro país. Este multimillonario tecnológico fue demócrata, según él, toda la vida, hasta
alrededor del 2021, cuando comenzó a virar hacia el Partido Republicano debido a su preocupación por la falta de control migratorio durante el gobierno de Joe Biden. Pues resulta que ya ha confirmado, ya de forma pública, ya que no exista duda alguna, de que este personaje, este multimillonario, que antes era un total zurdo, pues prefiere apoyar las políticas del presidente Donald Trump, que son más de sentido común y de protección del país. Muchas personas lo están haciendo todavía, muchas personas están cambiándose al Partido Republicano. Mi sugerencia, a diferencia de lo que puede pensar este señor, el multimillonario, más allá de girar al Partido Republicano, o igual directamente a lo que es las líneas de Make America Great Again, si es más un trumpista, yo lo que le puedo sugerir es que se alinee más. Primero, con cuáles son sus convicciones y se apegue a sus convicciones. Nuestras convicciones conservadoras, que creo que en su mayoría hay mucha gente que es conservadora y no lo sabe, quiere conservar las sanas tradiciones. Quiere conservar la familia, lo que hereda de su familia, la posesión privada de su familia. Quiere también mantener las sanas tradiciones, los valores éticos y morales. Sobre todo en la parte filosófica política, querrá también que un gobierno no se inmiscuya y se entrometa en sus decisiones. Querrá un gobierno reducido. No un gobierno grande donde te dice que te va a mantener, pero te va a mantener en la miseria. Pero estás contento con migajas con tal de no hacer nada. Y que te suma en la mediocridad. No queremos nada de eso. Ojalá que las personas, que al igual que este millonario, que deciden salirse de las filas demócratas porque claramente ha sido secuestrada por la izquierda más radical, la internacional socialista, empiecen a tomar una decisión por apoyar un partido, no por el candidato de turno, no por el candidato, en este caso, por ejemplo, el presidente Donald Trump, que muchos se identifican con él, apoyan sus políticas, sino que más bien se apoyen, se alineen, más importante, sobre sus convicciones, de usted. Valores cristianos, si es que los tiene, valores familiares, si es que los quiere, valores empresariales, de un mercado libre, donde no haya interferencia del Estado. Todas esas cosas que nos hacen a los conservadores, que nos hacen igual a los libertarios, para los libertarios de derecha, o sea, republicanos, tendrá que usted ver cuáles son sus valores. No se vaya por la moda, no se vaya porque dicen las cosas bonitas o porque le están empezando a decir cosas que usted nunca había escuchado. No. ¿Cuáles son sus valores? ¿Qué valores les está transmitiendo a sus hijos? O cuando habla con sus amigos, ¿sobre qué valores habla? ¿Qué nación es la que quiere usted o en la que va a vivir? Y para sus hijos también. Soy Freddy Silva desde Tampa, Florida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que me hayan escuchado. La promesa de reencontrarnos mañana con otro episodio de Conserva la Voz. Como siempre, antes de irme, un extracto de la palabra. Clemente y compasivo es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. El Señor es bueno para con todos y su compasión sobre todas sus obras. Salmo 145. Que Dios los bendiga. Feliz resto de jornada y como siempre, ejercitemos la decencia que nada nos cuesta. Permiso. Conserva la voz.